Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Andrade López y somos el equipo 6 de la materia de procesos de fabricación y el día de hoy vamos a presentar el tema de fricción. Bueno, el equipo está conformado por Alejandro García Ruiz, Angélica Itzel Mendoza Martínez, Vladimir Blancas Martínez, Carlos David Naranjo Medina, Orlando Sánchez Trejo y su servidor Diego Andrade López. Bueno, ahora les dejo con mi compañero. Bueno, en este tema hablaremos sobre dos tipos de fricción y conoceremos de qué se trata y cuál es su funcionamiento, de qué manera los utilizamos diariamente en tanto en nuestros trabajos como en nuestro uso cotidiano, cuáles son algunas ventajas y desventajas de estos tipos de fricción. El principal de estos es la fricción estática, la cual necesita de una breve apoyo o ayuda de una persona para que se efectúe adecuadamente. También está la fricción cinética, que esta normalmente la podemos ver tanto en bicicletas o en el rozamiento de los patines o en llantas. Lo explicaremos con ejemplos y pues un breve recordatorio sobre el tema a fondo. Y pues primero que nada pasaremos a lo que es la fricción. La fricción estática. Cuando las fuerzas estáticas que se producen por la interacción entre las irregularidades de las dos superficies se incrementa, así para evitar cualquier movimiento relativo, hasta que llegue a un límite donde ya empieza el movimiento. Ese umbral del movimiento está caracterizado por los coeficientes de fricción estática. Tenemos que tomar en cuenta que el coeficiente de fricción estática es típicamente mayor que el coeficiente de fricción cinética. Tipos de fricción. Fricción estática es aquella que impide que un objeto inicie un movimiento y es igual a la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo, solo que con un sentido opuesto, ya que ésta impide el movimiento. Por otra parte tenemos la fricción dinámica, que es la fuerza que existe cuando dos cuerpos chocan, y la diferencia de fricción estática es que ocurre en el momento y su fricción es menor. Por último tenemos la fricción cinética. La fricción cinética se da entre cuerpos en movimiento y la estática se da entre cuerpos sin movimiento. Bueno, y ahora veremos lo que es fricción estática, que a continuación se lo explicaré. Y bueno, las fuerzas de fricción estáticas que se produce por la interacción entre las irregularidades de las superficies se incrementará para evitar cualquier movimiento relativo hasta un límite donde ya empieza el movimiento. Este umbral de movimiento está caracterizado por el coeficiente de fricción estática, y el coeficiente de fricción estática es típicamente mayor que el coeficiente de fricción cinética. Y bueno, como acabo de mencionar, el coeficiente de fricción cinética es menor al coeficiente de fricción estática. Esto porque el movimiento no se da en este tipo de fricción. El objeto se queda inmóvil, como podemos ver aquí en la imagen. Hay un hombre o un niño tratando de empujar un objeto, pero no puede. El objeto se queda inmóvil. Y esto es debido a que es mayor el coeficiente de fricción estática y no lo alcanza a mover, así se queda inmóvil este. Y anula todas las fuerzas que está haciendo el joven. Bueno, Yo voy a hablar de lo que es la fricción cinética. Para empezar, ¿qué es? La fricción cinética es una fuerza inhibidora que ocurre durante un movimiento o deslizamiento. Varía de acuerdo con los atributos de la superficie y las propiedades del material de los cuerpos que se deslizan entre sí. El coeficiente de fricción cinética que se utiliza es la letra griega μ y un subíndice k. Esta se usa para cuantificar la fricción cinética. Un cuerpo puede someterse a la fricción cinética tanto en una superficie nivelada como en una superficie inclinada. La fuerza de fricción cinética, Fk, viaja en la dirección opuesta al cuerpo que se desliza y paralela a la superficie del deslizamiento. La fuerza normal, Fn, es perpendicular a la fuerza de fricción cinética. La fórmula que se utiliza para calcular esta fricción cinética
es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Bueno, ahora abordaremos las diferencias que existen. Una de las principales diferencias es que el coeficiente de fricción de estática se utiliza para cuando una pieza está en reposo, mientras que el coeficiente de fricción dinámica para cuando la pieza se encuentra en movimiento. Bueno, en grandes rasgos, cuando está quieta la fricción dinámica es más grande, entonces cuando uno pone una fuerza mayor a la del rozamiento estático, empieza a moverse con una aceleración inicial. Y entonces, desde el momento que empieza a moverse, ya tienes que considerar el coeficiente de rozamiento dinámico. Básicamente, estas son las principales diferencias que existen. Ahora los dejo con mi compañero. Bueno, algunos ejemplos de estos tipos de fricción, tanto estática como cinética, principalmente para la estática sería el apoyo de la persona a la cual está empujando el carro, o el ejemplo de un profesor escribiendo una tiza en el cual aplica un poco de fuerza. La cinética sería tanto el patinador de esquí, el de la patineta, o el rozamiento de las llantas de una bicicleta, como normalmente se efectúan. Hijo de puta, Timón, hablas un chingo y alegas y ya te cagaste, vales verga. Así como existen ventajas de la fricción, también existen las desventajas de la fricción, las cuales son, en primer lugar, el desgaste de piezas sin lubricación. Esto se debe a que las superficies están presionadas generando fuerzas contrarias, por lo que se genera un rozamiento que hace que se pierdan algunas partículas de la superficie. La segunda desventaja es que elimina el estado de inercia. La tercera es que al ser fuerzas contrarias a la fuerza ejercida, cuesta arrastrar un objeto, ya que, como había mencionado, se generan presiones y rozamientos entre ellas. Y una oposición al movimiento. Eleva la temperatura de mangueras para alta presión. Desventajas de fricción. Número 1. La fricción desgasta las piezas que no cuentan con una lubricación. Número 2. Elimina el estado de inercia. Número 3. Al ser una fuerza contraria a la fuerza ejercida, cuesta arrastrar un objeto sobre una superficie. Y número 4 y última, eleva la temperatura de mangueras para alta presión. Estas son algunas de las ventajas que nos provoca la fricción. Y ahora daré el resumen de estas fuerzas de fricción. Y bueno, para saber qué es fricción, es simplemente la fuerza que se opone al movimiento que se presenta entre las superficies de dos cuerpos en contacto físico, o sea, fricción. Y fricción estática. La fricción estática es la fuerza de resistencia que se opone al inicio del movimiento. Y fricción dinámica, la fuerza de fricción es la fuerza que existe entre dos superficies ásperas en contacto que se opone al deslizamiento. Entonces, nuestra fricción estática no hay ningún tipo de movimiento, pero sí hay fuerza. Y en nuestra fricción dinámica sí hay fuerza y también hay movimiento. En conclusión, tenemos que la fricción, o también llamado rozamiento, es un fenómeno físico con el cual vivimos al diario. Muchas veces no nos damos cuenta de él, y aunque no estemos enterados, estamos teniendo fricción. Ese tema es realmente interesante, pues en muchos lugares existe esto. Muchas veces las desventajas son mayores, pero ciertamente la fricción es muy buena y aunque no nos demos cuenta, nos da muchas ventajas.